Ok, bien hermanos, estamos en de nuevo Romanos capítulo 2, estamos entrando a esta sección, ¿verdad? De nuevo, dijimos, más o menos calculo, para terminar el libro de Romanos nos hacen falta terminar, según yo, ¿qué les dije? Como 12 párrafos, ¿verdad? De los 12 párrafos, hermanos, 8 párrafos tienen que ver con la respuesta apropiada a la misericordia de Dios, maneras concretas que Pablo va a listar de cómo podemos responder a la misericordia de Dios. Entonces, entonces aquí hay 8 párrafos y estamos comenzando con el pasaje clave, ¿verdad? Este es el pasaje clave, Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, hermanos, dijimos en la clase pasada, este es un pasaje, le llamamos fundacional, porque nos va a dar la clave y básicamente nos va a decir que la verdad bíblica requiere una respuesta-reacción. ¿Se acuerdan? Le llamamos a eso. La verdad bíblica requiere una respuesta, una reacción o una aplicación. ¿Ok? Entonces, de nuevo, cada que leemos la Biblia, cuando Dios inspiró las escrituras y mandó a sus profetas, o sea, los profetas no venían y decían algo y, pues esto va a pasar. For your information, ¿verdad? Nada más para tu información. O sea, lo quieres dejar, le quieres, no. Cada palabra de Dios necesita una reacción, una respuesta, ¿ok? Entonces, es importante y este es el pasaje clave. Ahora, de nuevo, déjeme leerle mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Permítame tantito. ¿Qué pasó, Saúl? Ok. Sí, pues sí, desconéctalo. Creo que en mi oficina está o apaga el sonido de esa cosa. Atrás tiene un botoncito para sonido. Ok. Bueno, vamos a intentar continuar. Ok, entonces, ahora, quiero que noten, hermanos, cómo la nueva traducción, por ejemplo, está describiendo aquí, dice, que sean un sacrificio vivo y santo, y luego mire la frase aquí, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Ok? Y básicamente en eso nos quedamos la vez pasada. Entonces, aquí en sus hojitas, ¿verdad? Aquí en sus hojitas. Ok, nos quedamos aquí. Punto número 1 era la exhortación. Ok, aquí está la exhortación. Ruego, este es Pablo, ruego que presenten toda su vida como un sacrificio a Dios, que es, y mira ahí, la manera apropiada de servirle. ¿Ok? La manera apropiada de servirle. Entonces, este es el versículo 1. En el versículo 1 tenemos de nuevo el ruego de presentar nuestra vida como un sacrificio a Dios, que es la manera. Entonces, el motivo, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos hacer esto? Por la misericordia de Dios. ¿Ok? La misericordia de Dios. Ahora, recuerda, ¿a qué se refiere la misericordia de Dios en este pasaje? ¿A qué se refiere la misericordia de Dios en este pasaje? ¿No? ¿A qué se refiere la misericordia de Dios en este pasaje? Que las personas que él tenía manera él
¿Ok? Ok, bien. De nuevo, piensen en esto. La misericordia de Dios está en el contexto, ¿verdad? El contexto inmediato dice, Dios sometió a todos o capturó a todos o puso a todos, ¿verdad? Bajo desobediencia para tener ¿qué? Misericordia de todos. Esto significa, hermanos, todos somos pecadores, todos, absolutamente todos somos pecadores, judíos y gentiles. Nadie tiene un mérito personal. Es Dios quien extiende su misericordia. Entonces, pudiera ser de nuevo el capítulo, ¿verdad? El contexto del capítulo 11 o también todos los demás capítulos, ¿verdad? Del 1 al 11, explicando la misericordia de Dios en la salvación. Entonces, ¿por qué? Mire, y de nuevo, este es el motivo. ¿Por qué presentar toda nuestra vida a Dios? ¿Por qué rendir nuestra vida a Dios? ¿Por qué consagrar nuestra vida a Dios? Por su misericordia. Porque hemos recibido misericordia. Hemos recibido misericordia. Ahora, la exhortación específica. De nuevo, presentar nuestras vidas en sacrificio a Dios. Presentar nuestras vidas en sacrificio a Dios. ¿Se acuerda? Pablo está usando en esta exhortación la ilustración o está usando el trasfondo judío. ¿Ok? ¿Cuál era el trasfondo judío de los sacrificios? ¿Cómo funcionaban los sacrificios en el Antiguo Testamento? Bien, la hermana Sandra acaba de decir, lo que llegó a pasar, recuerde, lo que llegó a pasar con los judíos, bienvenidas hermanos, lo que llegó a pasar con los judíos en el asunto de los sacrificios es que lo más fácil para hacer era ¿qué? Traer un animal, llevarlo al tabernáculo, ay, pues mira, aquí yo voy a cumplir con Dios, ¿verdad? Aquí está mi animalito, aquí está mi ovejita, aquí está mi cabrita, que la maten, y yo voy a seguir mi vida perdida, ¿verdad? O sea, básicamente, y eso es lo que pasó con los judíos, su vida era religiosa en el sentido de que cumplimos todo lo que dice al pie de la letra, pero tener unos corazones malos. Es por eso que en los profetas, ¿verdad? En Isaías les dice, ya estoy harto de sus sacrificios, ya estoy harto. Aprendan misericordia, aprendan justicia, hagan justicia a los huérfanos, hagan justicia a las viudas. ¿De qué les sirve ir al tabernáculo y presentar animales cuando su propia vida es qué? Un desastre, hermana Patti. Y sentimos igual, que muchos creen que ya recibieron a Cristo y todo, no le hacen con gracia. Exactamente. Ahora, de nuevo. Ahora, básicamente, y es el mismo Pablo que nos dijo, hermanos, que si las personas toman la gracia de Dios como una excusa para pecar, eso es su bronca. Pero nunca debamos dejar de predicar la salvación por gracia, ni la libertad en Cristo. ¿Ok? O sea, si alguien malusa la libertad en Cristo y la gracia de Dios, eso es su bronca. ¿Ok? Entonces, déjenme hacer un comentario personal, yo, Josué Guzmán, una evaluación personal. Por ejemplo, los hermanos de iglesias reformadas, ¿verdad? De teología reformada, que malamente se les llama calvinistas, ¿verdad? Enfatizan mucho la gracia. Usted va a ver predicaciones hablando mucho de la gracia, hablando mucho de la libertad. Y una de las características, hermanos, de nuevo, mi evaluación personal, yo, Josué Guzmán, mi evaluación personal es que ellos inmediatamente se ponen en una situación riesgosa. Yo he visto personas que inmediatamente, que por ejemplo fueron criados de este lado, pero después se van a la teología reformada, una de las primeras cosas es empiezan a tomar alcohol. Una cerveza, vinito, ¿por qué? Hay libertad en Cristo porque es la gracia de Dios. Y por ejemplo, y la otra cosa, empiezan a fumar, especialmente puros y cosas de esas. Y luego empiezan a participar de fiestas. ¿Por qué? Porque hay libertad en Cristo. Esa es mi evaluación yo. A lo mejor estoy muy ciego, ¿me explico?
Pero ese es de nuevo, ese es el problema de llevar que la gracia de Dios y la libertad de Cristo al extremo o acercarse al extremo peligroso que dijo Pablo. No usen que su libertad como qué, como pretexto, como oportunidad a la carne. Entonces, yo los respeto a los hermanos, yo respeto a los predicadores, yo respeto a los teólogos, pero ya las prácticas me dejan que pensar. Porque cuando usamos la bandera de la gracia de Dios y la libertad de en Cristo para acercarnos a un extremo peligroso, a mí me deja que pensar. ¿Ok? Ahora, hermanos, es mi evaluación. No tiene que estar de acuerdo con mi evaluación, ¿no? Solamente le estoy diciendo lo que yo veo y que me causa ruido. Pero sabe que cualquiera, hay un reglamento. El que quiere lo cumple, el que quiere no. De verdad, y aún con los budistas, con los musulmanes, ¿Sí? el que quiere lo cumple, el que quiere. Sí, exactamente. Hermano Cruz. Sí, tener manos limpias y el corazón puro. Sí. Ahora. No puedes hacer las cosas que hacías antes. ¿Sí? Ahora, lo que dijo la hermana Patti, déjeme de nuevo regresar al pensamiento que dijo la hermana Patti. ¿Somos salvos por gracia? ¿Sí o no? Sí. ¿Somos salvos por gracia? De nuevo. Ahora, esta es la cosa, lo que sí nos está enseñando Pablo es que por las misericordias de Dios, ¿verdad? Presentar nuestra vida en sacrificio vivo es la manera que apropiada. O sea, lo que Dios desea, o sea, si Dios nos preguntara, Señor, ¿qué quieres que hagamos por la salvación que hemos recibido? Presenta tu vida como un sacrificio vivo. ¿Sí o no? Ahora dijimos, ahora hermanos, ya no me quiero de nuevo aquí, para avanzar. ¿Qué significa presentar nuestras vidas en sacrificio vivo? ¿Qué significa presentar? Espérame, hermana Sandra, alguien que no ha participado, yo sé que algunos participan. A ver, los que no han participado, hermano Oscar. Yo creo que es una emulación del sacrificio de Cristo. Dios quiere hijos como Cristo. Y una forma precisamente de ser sacrificado es negarse a sí mismo. ¿Ok? Abnegación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es, noten hermanos, por qué es un sacrificio vivo? Porque depende de mí, no sé, no tengo que morir a practicar el pecado. No. Bueno, más o menos, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa es la idea, hermana? Hermano, acabo de leer, no recuerdo si fue Isaías o Apocalipsis, porque a veces Ajá. dice que nos cuidemos de que nuestro nombre no sea raído del libro de la vida. ¿Y se puede perder la salvación? No. Eso el pasaje está hablando, yo creo más son como advertencias, todos pasajes que hablan sobre advertencias en cuanto a la salvación, básicamente son advertencias para asegurar que realmente somos salvos. O sea, realmente asegurarnos para que, o sea, la salvación no se puede perder, pero hay advertencias de ten cuidado de que realmente la tienes. Porque si no la tienes, o sea, ahí sí. O sea, las advertencias, todas, hermano, hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, donde un hermano listó todos los versículos dudosos de la seguridad de la salvación. Así, todos los versículos dudosos. Y los explicó uno por uno. No lo terminé de leer, porque lo hice para un proyecto, pero básicamente su tesis era: la Biblia constantemente no pone en duda la salvación. Lo que pone en duda, o lo que quiere hacer dudar o advertir es: asegúrate que la tienes. El que la tiene no la puede perder, pero asegúrate que la tienes. Por ejemplo, eso, hermanos, dice mi maestro, eso hace las exhortaciones de Hebreos tan dolorosas. ¿Ok? Eso hace las exhortaciones de Hebreos tan dolorosas. ¿Por qué? Por ejemplo, una que ya estudié y prediqué en Hebreos capítulo 5 y 6, donde dice, ¿verdad?, que los que una vez fueron renovados es imposible. Y lo que creo que está diciendo, hermanos, es: aquellos que se alejan de los caminos de Dios están en riesgo de demostrar que no fueron salvos.
O sea, el escritor de Hebreos quiere, o sea, hermanos, el escritor de Hebreos quiere así como un alfiler, picarles a aquellos de que, hey, si a ti ya no, ahora hermanos, hay que tener cuidado de no juzgarlo porque, es que ya se fue de la iglesia. No, que los que dejan los caminos del Señor, sí la iglesia, pero por ejemplo, dejan de leer, dejan de orar, dejan de todo lo que tienen con el Señor, se ponen en peligro de demostrar que ellos, ¿qué? Nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Entonces, hay que tener de nuevo, y ese es el punto importante. Ahora, hermanos, déjenme regresar al pasaje. Creo que la parte importante es, los que son salvos, naturalmente van a responder a esta exhortación. Hermanos, para mí, hermanos, no hay mejor, de nuevo, no hay cosa más prioritaria y más grandiosa que el asegurar que somos salvos. Porque los que somos salvos vamos a responder naturalmente a esto por la obra. No se les tiene que obligar, no se les tiene que ahorcar, no se les tiene que azotar, naturalmente. ¿Sí o no? Hermanos, y de nuevo, yo les dije, yo me niego, ¿verdad?, a creer que una persona puede ser salva y no cambiar. Yo me niego a creer que una persona, no, yo sí soy salvo, sigo igual mi vida, como si no fuera, pero sí soy. Ahora, hay algunos que viven así. Hay unos que viven así. Entonces, yo me niego a creer eso. Entonces, ¿ok? Ahora, sí, hermano Oscar. Judas es un ejemplo de esta situación con Judas cuando el Señor quiso creer. Fue hipócrita porque fingió que creía. Sin embargo, permitió que Dios entrara en él y vendiera al Señor por Cristo. Judas, hermano, este es el ejemplo más peligroso, o sea, es el ejemplo más real. Judas era nombrado como un apóstol, parecía un apóstol, era el tesorero. No le das el dinero a cualquiera. Y demostró que no era salvo. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar. Entonces, de nuevo, la exhortación, presentar nuestras vidas, de nuevo. Los sacrificios del Antiguo Testamento terminaban con la muerte. Ahora Dios no quiere la muerte, Dios quiere ¿qué? El sacrificio en vida, ¿verdad? Que nuestra vida, o sea, hermanos, noten, que nuestra vida sea esa ofrenda, que nuestra vida sea ese sacrificio, ¿ok? Ahora, el hermano Ortega muchas veces nos ha dicho, no un sacrificio de, no un sacrificio ¿cómo le? Sí, exactamente. No un sacrificio de una vida pesimista, de una vida pobre, no, porque de nuevo, hermanos, eso es antibíblico. Eso es antibíblico de, pues Dios quiere que, verdad, que, pues así no. Sino la vida, hermano, todo lo que hacemos, ¿se acuerda? Y tuvimos esa discusión. Todo lo que hacemos, le servimos a Dios con todo lo que hacemos. Hermanos, yo no soy mejor que usted, ¿ok? Yo no soy mejor que usted, de nuevo. Esta es la vocación que Dios me ha dado como predicador, como pastor. Pero yo no soy mejor que usted. Usted tiene que servirle a Dios con lo que usted hace. Con lo que usted hace. ¿Ok? Ahora, inciso C. El último aquí en el punto número 1. El propósito. De nuevo, presenten su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Inciso C, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es? Dice la Reina Valera. Ok, inciso C. Ok, la Reina Valera utiliza la frase que es vuestro culto racional. Ok, ¿qué significa esa frase culto racional? Ok, bien, hermano. Ok, ahí estamos, inciso C. Ok, punto número 1 en inciso C. Dice el hermano Mu. La palabra adoración que se utiliza aquí es la palabra latreía. Continúa la imaginería del servicio religioso ilustrado por los sacrificios del versículo. Pablo probablemente elige el término deliberadamente para crear un contraste en la forma de adoración judía y cristiana.
Así el cristiano está llamado a un culto que no se limita a un lugar ni a un tiempo, sino que abarca todos los lugares y todos los tiempos. Cruz comenta, es digno de mención que si bien el apóstol usa la terminología de adoración de culto, lo que quiere decir con adoración tiene que ver con la forma en que vive la gente, más que con sus actividades en un ambiente de culto. ¿Ok? La treía, la palabra que utiliza aquí, hermanos, no, de nuevo, debemos tener cuidado de no pensar en nada más en un tipo de tiempo y un tipo de lugar. ¿Ok? Y luego la palabra racional, la palabra griega ahí que se utiliza para racional es la palabra lógica o lógico. Mire lo que dice ahí, punto número 2. Mu comenta, la palabra lógico tiene un trasfondo en la filosofía y religión judía, ¿verdad? Griega y helenística. Al argumentar que Dios y los seres humanos tenían logos, o sea, razón en común, algunos de los filósofos griegos de la escuela estoica enfatizaron que solo el culto lógico podía ser un culto verdaderamente apropiado. Contrastaban el culto racional con lo que consideraban supersticiones típicas de la religión griega. Y lo que dijo el hermano Ortega probablemente es la explicación más sencilla. Un servicio bien ¿qué? Pensado. Un servicio apropiado. ¿Ok? Ahora, hermanos, por eso puse aquí un servicio de adoración apropiado. De nuevo, culto racional significa, ¿verdad? Es un servicio que es bien pensado. Un servicio, hermanos, que de nuevo, que no es extremo y que no es, y de nuevo, supersticioso. ¿Ok? Bien pensado, bien pensado. Entonces, este es el propósito. Hermanos, de nuevo, que presentemos nuestra vida a Dios, ¿verdad? Nuestra vida, que sea la manera en que vivimos esa ofrenda al Señor, la vida que vivimos, el horario que vivimos, el dinero que ganamos, como un servicio apropiado. Como un servicio apropiado. Hermanos, y ahora, los cultos de adoración, y de nuevo, hermanos, y no creo que a veces digo cosas que pareciera como que estoy queriéndole dar en la torre a la iglesia, ¿no? Pero hermanos, lo que quiero decir es, a veces pensamos que todo lo que hacemos aquí el domingo es lo único que cuenta para Dios. Que uno puede vivir una vida mala, pero si el domingo o el miércoles, o no sé, ya cumplimos. Y eso es peligroso. Pensar, hermanos, de nuevo, es peligroso pensar que solamente lo que hacemos en estas horas es el único servicio que a Dios le agrada. Es el único servicio que a Dios le importa. Y de nuevo, hermanos, es peligroso. Ahora, de nuevo, ¿por qué? Porque a Dios le importa lo que usted va a hacer después del servicio. Es más, Dios le importa lo que... Es más, Dios le importa lo que hace usted después de cruzar la puerta. Sí. Todos los días. Porque Yo dejas digo- de la televisión y ahí Yo digo te vas a ver. que el vivir en realidad, si realmente estamos realmente convencidos del Espíritu Santo, habita en uno. Entonces, tu vida, lo que vaya a presentar dentro de eso, te tiene que resolver realmente razonando. Realmente esto agrada a Dios. Ahora, yo lo del culto, lo que usted acaba de decir, yo antes pensaba eso, ahora mi pensamiento es, yo vengo a dar gloria a Dios, nada más, nada más. Yo no vengo a justificarme, no. Yo vengo a dar gloria a Dios y que hay un lugar donde puedo hacer esa justificación. Amén. Pero no es una cosa que esté completamente independiente de lo que yo hago todos los días. Ahora, y esa es de nuevo, y esa es la actitud que cada uno debe tener. Salvación dio vida en eterno. Aquí en este mundo y
Sí, exactamente, exactamente. Ahora, pero de nuevo, quiero enfatizar esto, hermano, porque adivine qué, que es una tentación. De Es nuevo. nuestro trasfondo, pastor. Sí, Es nuestro trasfondo porque pensamos que como fuimos educados, entonces realmente lo que se hacía en el templo estaba muy bien y todo, en la iglesia y todo, y ya podía ir saliendo porque yo lo practiqué. Y me acuerdo que mi hermano decía, dígame de qué se trató el Evangelio, ya quedamos, entonces nos quedábamos al Evangelio, se acababa el Evangelio y nos íbamos al cine, a la matiné. Y ya, ¿de qué se trató el Evangelio? De esto, y ya iba a quedar muy convencida. Que no ha sido la iglesia. Entonces, realmente... Entonces, y de nuevo, eso es, o sea, esto es lo que Pablo quiere enseñarnos. De nuevo, no nada más algo de aquí ahorita, sino algo de, no algo de los domingos, algo de lunes, martes, miércoles, jueves, de toda nuestra vida. ¿Ok? Ahora, punto número 2, ahora sí, avanzamos. Punto número 2. Ahora, la manera. En el versículo 2, en el versículo 1 nos dio el ruego, la exhortación específica. Ahora en el versículo 2 nos va a describir la manera de obedecer la exhortación. ¿Ok? ¿Cómo voy, de nuevo, cómo voy a presentar mi vida en ese sacrificio vivo? ¿Cómo voy a presentar mi vida en ese sacrificio que es el culto apropiado, que es el culto bien pensado, que es el servicio apropiado? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el versículo 2 nos dice el cómo. Hermana Patti. Pues transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora suena así como, aquí venimos, como dice Juan, a adorar a Dios, pero venimos a aprender para poder nuestro entendimiento. Exactamente, exactamente. Aunque leamos diario la Biblia, hay cosas que aquí al explicarlo a ustedes lo entendemos mejor. Exactamente, y aquí viene, exactamente. La manera tiene de nuevo, tiene un lado negativo y un lado positivo. Del lado negativo tiene, no se dejen moldear por el mundo. Y del lado positivo, déjense transformar por Dios. ¿Ok? Ese es... Ok, exactamente, y ahí vamos, ok. De nuevo, negativamente, hermanos, negativamente, inciso A, no se dejen moldear por el mundo. Ok, déjame leerle, punto número 1. Existe una discusión si los dos verbos que utiliza Pablo están describiendo la conformación externa en constante con la renovación interna, o son dos formas de hablar de la misma verdad. Creo que cualquiera que sea la opción, Pablo trata de exponer que debe haber algo que dejamos de hacer y algo que comenzamos, ¿qué? A hacer. Punto número 2. Dunn comenta, Pablo reconoce el poder de los grupos sociales, las normas culturales, las instituciones y las tradiciones para moldear patrones de comportamiento individual. El imperativo presente, sin embargo, indica que la responsabilidad humana también está involucrada, que el individuo puede aceptar o resistir tales estructuras de poder para aceptar o resistir tales patrones de comportamiento. Y luego nada más la frase dice Reina Valera, no os conforméis a este siglo. Ok, ahora hermanos, hay que tener cuidado de pensar que el siglo es un momento específico de la historia. No necesariamente, no es un momento específico de la historia. La frase es muy común en los escritos de Pablo, también se traduce como este mundo, esta era, y es el reino dominado por el pecado y productor de la muerte, al que naturalmente pertenecen todas las personas, incluidas en la caída de Adán. La frase este siglo no habla, hermanos, de un elemento en particular, ¿ok? Ni un tiempo en particular. Hermanos, y hemos dicho ya en la iglesia, la iglesia tiene el reto de que en cada época necesita sabiduría para aplicar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Hermanos, muchas veces, de nuevo, miren lo que es un peligro. La iglesia del 2024, hay algunas personas que quieren que se apliquen cosas del 2000 o del 1900
por ejemplo, déjeme decirle algo. Yo no sé si usted se dio cuenta, déjeme de nuevo decir algo medio espinoso, pero que es importante. ¿Ok? No sé si se ha dado cuenta que yo no llamo al altar. Yo no llamo al altar. ¿Ok? No. Ok, yo no llamo al altar, ni siempre hago una invitación de salvación. ¿Ok? Yo no hago eso. Ahora, no sé si usted se ha preguntado por qué. Algunos sí me han preguntado por qué. Ok. ¿Por qué? De nuevo, porque yo sé dónde comenzó eso. ¿Ok? El llamado al altar, hermanos, comenzó después del tiempo de Jonathan Edwards, cuando a algo que le llamamos el avivamentismo. Uno de los predicadores en los tiempos de Finney y de Moody, lo que hacían eran campañas al aire libre, predicaban el evangelio por 1 hora y por otra hora estaban tratando de presionar a las personas a aceptar a Cristo o rendir su vida. Y usaron el asunto del altar, usaron el principio del Antiguo Testamento de que quien viene al altar, ¿verdad? Y usaron, ¿verdad?, esa figura del altar como está cumpliendo con el Señor. Ahora, yo no estoy de acuerdo en la manera histórica, ¿ok? ¿Ok? Ahora, esta es la cosa, no muchos saben la historia y se siguió haciendo y se siguió haciendo y se sigue haciendo. Y muchos hoy en día llaman al altar y cuando yo les pregunto, a los que tengo confianza, yo les pregunto, ¿por qué llamas al altar? Lo regular cuando pasó en el altar es porque lo que dijo el pastor, alguien se ha sido movido por lo que yo predico, lo que se lo puede aplicar. Ahora, si quiso una decisión. Ahora, pero por ejemplo, si usted no quisiera pasar, pero hace una decisión, ¿está mal? No. Pero aquí viene, pero los predicadores a veces hacen, por ejemplo, todos los que pasaron al altar, y los que no pasaron, ¿qué? ¿A ti Dios no te habló? ¿No has escuchado cosas así? Pues puede ser eso. Ahora, hermanos, entonces, ahora, de nuevo, eso fue, ese así. Yo pienso que fue bien como una costumbre que se ha estado dando, porque no necesariamente, o sea, uno puede tener ese sentimiento de que es llamado por Dios, pero no necesita uno ir al altar, o sea, es la convicción de uno de hacerlo. Pero ahí es el punto de que realmente está uno pensando lo que te está diciendo la persona, o realmente lo que se te predicó, realmente tocó tu corazón. No es el sentimiento, es el rendirte a Dios, darle gloria a Dios que está haciendo la palabra. Ahora, hermanos, aquí, yo no estoy diciendo que está mal, pero la cosa, el problema, el peligro es que llegamos a hacer cosas por costumbre y llegamos a demandar cosas por costumbre. De nuevo, ese es el punto, que llegamos a demandar cosas por costumbre. Entonces, de nuevo, al final terminamos en el 2024 haciendo un montón de cosas. Oigan, ¿por qué hacen esto? Sí, en los Estados Unidos, los evangelistas, como Billy Graham y todo eso, si no vienes aquí adelante y te das razón a Dios, te van a quemar en el infierno. Te da miedo a la gente y viene Sí. pero no se sabe. Entonces, ahora, regresando al pasaje. Lo que está tratando de decir Pablo, no os conforméis a este siglo, es no dejarnos moldear por el mundo. ¿Ok? De nuevo, hermanos, el mundo de ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes que ya son mayores, el mundo de ustedes, en el mundo donde ustedes crecieron de chamacos, es muy diferente del mundo ahorita. Los pecados de 1000, lo que quieras, llámele, son diferentes de los pecados de hoy en día. ¿Ok? Hablando de, por ejemplo, no había teléfono. Por ejemplo, ahora, había pecados, por ejemplo, yo estaba hablando con un hermano, con el asunto de la pornografía. La pornografía, hubo un tiempo que era de difícil acceso, que se vendía solamente en revistas. Que verdad, o sea, de nuevo, hubo un tiempo
que los que luchaban con eso tenían que hacer un montón de maromas para tener acceso a eso. Hoy en día, el acceso está a un clic. Pero el punto, pastor, el punto es que es el mismo asunto. Sí, ahora, pero de nuevo, aquí la aplicación es diferente. La aplicación es diferente porque lo que antes les decían, hey, ustedes que compran revistas. Hoy ya no se compran revistas. Hoy tú que ves qué? El celular. O por ejemplo, vi un reel muy interesante por ejemplo, cuando Timoteo exhorta a las viudas jóvenes a no andar chismosas. Dice, creo que el hermano Sugel Michelén dice, hoy en día las señoras ya no van de casa en casa y visitar y café. Hoy en día están, ¿qué? Ahora podemos estar de chismosos En un grupo. en una comodidad de que aquí, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá, ¿sí o no? Pero curiosamente estamos como Sodoma y Gomorra desde entonces. Bueno, Nada más que ahora con tecnología. ahora, a eso es a lo que voy. La aplicación es diferente, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene que luchar con el tiempo y la época que está. O sea, son los mismos, a lo que se refiere el hermano Pérez, son los mismos pecados de siempre, más es una nueva generación y son nuevos pensamientos, pero viene siendo el mismo pecado. Exactamente. Entonces, Sexo y rock and roll. ok. Sí, ahora, hermanos, ahí está. Por eso Pablo dice, no se dejen moldear, ¿por qué? Por el mundo. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos pensando, solamente esas cosas son pecaminosas, pero ya no estas. ¿Sí o no? Sí, porque ahora a lo malo le llaman bueno. Entonces, este es el punto. El punto que Pablo está diciendo es, tenemos que cuidarnos. Tenemos que no dejarnos moldear por el mundo. Hermanos, ahora, de nuevo, cada generación, hermanos, por ejemplo, ¿qué es el reto de la generación hoy en día? Por ejemplo, hermanos, el reto que estamos enfrentando nosotros que tenemos hijos en la escuela. Hermanos, los libros de texto, la inclusión, la ideología de género. Ese es el reto, hermanos, en los libros de texto. Okay. Hermanos, aunque la SEP diga misa, nosotros no vamos a aceptar eso. ¿Ok? O sea, no vamos a, hermanos, que la gente normalice ciertas cosas no significa que nosotros vamos a aceptar eso. ¿Sí o no? No vamos a aceptar eso. Y eso es lo que está. Ahora, este es el reto de esta generación. Por ejemplo, el hermano Cruz estaba hablando de, por ejemplo, el reto de los Estados Unidos fue, por ejemplo, cuando ¿qué dijo? El sexo y el rock and roll, el tiempo del sexo y el rock and roll. Su reto fue ese muy particular en aquel tiempo. En los años de la guerra en Vietnam, estaban los hippies, make love, not war. Sí, ahora, por ejemplo, un detalle muy interesante. Hermanos, en aquel tiempo, los cristianos que vestían como hippies, ¿sí o no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo de los misioneros americanos. Hermanos, los misioneros americanos veían una barba y, no. Yo me acuerdo, hermanos, de misioneros decirme en un campamento, oiga, le voy a regalar un rastrillo bueno. Porque ver una barba o el pelo largo, no. Entonces, ¿sí me explico? Pero porque de nuevo, fue una época muy particular, ¿sí o no? Y que tenían que luchar con eso. Pero la cosa es que vamos avanzando y aunque son los mismos pecados, de nuevo, el molde es diferente, la manera es diferente. Y por eso Pablo dice, no se dejen moldear, ¿por qué? Por el mundo. Y el punto, hermano, importante es estar alertas. Hermana Rosy. Por ejemplo, en los libros, los papás no participan en el trato de las tareas con los libros, no se involucran. Yo como maestra que estoy tratando de niños, los papás no se involucran para ellos. Ahora imagínate que no nos supervisan los niños que están viendo, no supervisan sus cuartos como mochila, tenemos que supervisar todo, todo.
Entonces, hermanos, y aquí, Que les van a enseñar muy bien ustedes. Confiar de que nos van a enseñar muy bien ustedes. Ahora. No a la iglesia. Inclusive las lecciones espirituales. No, pues ahí en la escuela dominical, el pastor. sí, ahora, ¿Qué es eso? Hombres quieren ser mujeres, mujeres quieren ser hombres. hermanos, y de nuevo, por eso Pablo está diciendo, o sea, hermanos, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a consagrarnos a Dios? Bueno, aquí está diciendo una manera, no dejemos que moldear por el mundo. Hay cosas, hermanos, que no podemos aceptar, hay cosas que no debemos aceptar, hay cosas que si se normalizan, no las vamos a aceptar. Ahora, hermanos, eso no está diciendo que somos groseros, que somos ofensivos, pero simplemente no lo voy a aceptar y san se acabó, ¿sí o no? San se acabó. No, ahora, no significa que ustedes ni yo como cristianos, no, eso es del diablo y vamos a condenar a todas las personas, no, pero no lo vamos a aceptar, ¿ok? Hermana, pues ahora sí, cada quien necesita averiguar cómo. Como le dije una vez, yo estaba viendo con Josué Daniel, estábamos viendo algo de una película y estaba un hombre que se empezó a vestir como mujer y yo le dije, Josué, eso no está bien. Debemos usar nuestra autoridad con nuestros hijos. O sea, eso no está bien. Por ejemplo, hermanos, a lo mejor usted piensa que yo soy muy exagerado, pero mi chamaco empieza a usar algo de caris, quítate eso. Eso es de mujeres. Quítate eso. Sí, en el siglo XVIII, con Karl Marx, Sigmund Freud, Charles Darwin cambiaron. Sí. Ahora, hermanos, ya fuimos muy negativos. Ahora vamos a lo positivo. Bueno, positivamente. Dice Romanos 12:2. ¿Verdad? Si no, ahí está, cambio. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok, ahora, aquí. ¿Por qué puse déjense transformar? El verbo ahí, en griego, es un verbo que es un mandamiento pasivo. ¿Ok? Es un mandamiento pasivo. La idea de un mandamiento pasivo no es que nosotros hacemos la acción, sino nosotros permitimos la acción. Ahora, esto exactamente. Ahora, hermanos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos, pero de nuevo, en nosotros está el dejarlo. ¿Ok? Y esta es la idea del verbo. La idea es dejarlo. Ahora, la palabra que usa aquí en transformar es donde viene nuestra palabra en español metamorfosis, que usamos, ¿verdad?, para las orugas que se vuelven mariposas, o sea, y la metamorfosis es la idea de un cambio interno hacia un cambio externo. La palabra metamorfosis fue la misma palabra que se utilizó en la transfiguración de Cristo, ¿ok? Cuando, por ejemplo, dice ahí en los evangelios que Cristo se transfiguró, el verbo es metamorfosis. Y lo que significa, si usted se acuerda de la escena, es que su apariencia comenzó a cambiar, ¿verdad? Y por ejemplo, me gusta mucho, le hago burla mucho a mis alumnos, que dice que sus vestidos eran blancos, ¿se acuerda? Y uno de los evangelistas, dice uno de los evangelistas, eran tan blancos que ningún lavador, hermanos, ni Vanish, ni Ariel, ni nadie podía hacerlos tan blancos, dice, ¿sí o no? Y luego Lucas describe ese resplandor como vieron la gloria de Dios. O sea, no era algo externo, era algo de adentro hacia afuera. Esa es la palabra que se utiliza. Entonces, hermanos, esto nos da una pista de lo que Dios quiere y la manera en que Dios quiere que lo hagamos. De nuevo, dice aquí, no nos dejamos moldear, sino nos dejemos transformar. Y el hecho de que utilice esta palabra, de nuevo, nos está dando una pista de que la prioridad es prioridad interna antes de la prioridad externa. Hermanos, y siempre hay un peligro en la iglesia de preferir la prioridad externa antes de la ¿qué? Interna, de queremos que la gente luzca como cristiano, se comporte como cristiano, hable como cristiano, pero ya lo de adentro, lo que tú quieras. No. Aquí la prioridad es la prioridad interna, ¿ok?
Creo que esto en verdad nos da una pista de este tipo de transformación, una transformación interna, que es la palabra que se utiliza aquí, ¿ok? Ahora, dice aquí, el medio. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar esta transformación? ¿Cómo Dios nos va a cambiar? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ok? De clave, ¿ok? Renovando nuestra mente, renovando nuestra mente. Ahora, hermanos, cuando Pablo utiliza la palabra mente, hermanos, no nada más, no necesariamente está hablando de nuestras capacidades cognitivas, ¿ok? Porque a veces nuestra mente pensamos en nada más en nuestras capacidades cognitivas de aprender, de leer, de razonar. No, él está hablando, hermanos, de lo que dirige nuestra vida. ¿Se acuerdan? En Romanos capítulo 8, Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso no significa que, hermanos, de nuevo, que nada más es algo, sino está hablando de dirección, que estamos ocupados y que las acciones alrededor de nuestra mente están sobre eso. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, si transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermanos, la renovación de vuestro entendimiento no significa que recibimos una nueva mente, sino que ponemos a trabajar diferente nuestra mente. ¿Ok? Y hermanos, de nuevo, esta prioridad que Pablo está diciendo, esta prioridad, déjenme leer inciso B ahí en sus notas. Mu comenta, mente traduce una palabra que Pablo usa especialmente para connotar la razón práctica o conciencia moral de una persona. Los cristianos deben ajustar su manera de pensar acerca de todo de acuerdo con la novedad de su vida en el espíritu. Mire cómo le llama, reprogramación de la mente no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso que dura toda la vida, mediante el cual nuestra forma de pensar se parece cada vez más a la forma en que Dios quiere que pensemos. La forma que Dios quiere que pensemos. Hermanos, todo mundo, usted yo creo que ha escuchado la palabra cosmovisión. ¿Ha escuchado la palabra cosmovisión? Yo creo que la ilustración de la palabra cosmovisión tiene que ver la manera en que percibimos la realidad. ¿Ok? Entonces, esta es la cosa. Cada uno, ¿verdad? Cada uno percibe su ambiente, la realidad, las acciones conforme a una cosmovisión. La cosmovisión es como un lente. ¿Ok? Como un lente. ¿Verdad? Y cada uno de nosotros tenemos un tipo de lente, tenemos una cosmovisión. ¿Ok? ¿Sí o no? Cada uno tiene una cosmovisión. Ahora, lo que Dios quiere es que adquiramos una cosmovisión bíblica. Que nuestros lentes sean unos lentes que se llamen los lentes de la palabra de Dios, que nos ayuda a ver las cosas de la realidad. Ahora, hermanos, las cosas de la realidad que Dios quiere que veamos y que a Él le importan. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, quiero aclarar esto. La Biblia nunca fue dada como un libro de ciencia. ¿Ok? Exactamente. O sea, la Biblia nunca fue dado como... Porque muchos piensan, hermanos, cuando yo hablo de cosmovisión bíblica y todo esto, o los pastores hablan de cosmovisión, muchos piensan que, lo que están diciendo en la iglesia es que debemos ser ignorantes, que deben dejar la escuela, que deben dejar la física, la química, la biología, y que se deben enfocar en la Biblia. No. Cada cosa tiene su lugar. ¿Sí o no? Cada cosa. ¿Verdad? Y de nuevo, ese es el problema que algunos piensan, hermanos, de nuevo, la cosmovisión bíblica es la manera de pensar que Dios quiere que pensemos. ¿Sí? Entonces, ahora, exactamente. Entonces, esta renovación de nuestra mente se va a dar cuando aceptemos más las palabras de Dios y cuando, verdad, nos pongamos más los lentes de Dios. Hermanos, mire, nada más por cuestión de tiempo,
yo le apuesto que si nos ponemos si nos asinceramos, hay muchas cosas que ustedes y yo vamos a estar en desacuerdo. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, cosas de crianza de hijos, cosas de manejo de dinero, cosas de usar su tiempo libre, cosas de la iglesia, cosas de... O sea, hermanos, ok. Hay algunos que vamos a tener diferencias. ¿Sí o no? Ahora, aquí lo importante es que la opinión encaje en lo que la Biblia dice, en lo que es claro en la Biblia. Hay cosas que no son claras en la Biblia, pero hay cosas que sí son ¿qué? Claras en la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, la responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres, no es de la escuela. No es de la escuela. Hermanos, yo mando a mi hija al colegio cristiano, pero yo no espero que me la eduquen allá. Es mi responsabilidad de educar a mi hija. Ellos me ayudan. Ellos me están ayudando a hacer mi chamba. Ellos ayudan a mi esposa a hacer chamba, pero ellos no son. Hermanos, los maestros aquí de la iglesia infantil me ayudan, pero no es su responsabilidad. O sea, yo no puedo ir con un maestro, hermano Ortega, ¿qué le está enseñando a mis hijos? Miren, no mejoran. ¿Verdad? O sea, es de los padres. Es de los padres. Entonces, hermanos, de nuevo, esa es la cosmovisión bíblica. Entonces, si uno nunca atiende a sus hijos, ¿usted qué cree que va a pasar? Y luego le echamos la culpa a la escuela, y le echamos la culpa a la iglesia, y le echamos la culpa a un montón de cosas. Por ejemplo, hermanos, cuando yo era alumno del instituto, yo me acuerdo que los padres le echaban la culpa a la actividad de jóvenes. Es que no es actividad de jóvenes, es que el pastor de jóvenes, es que los líderes de jóvenes. ¿No son los padres? Por ejemplo, la Biblia habla sobre, hermanos, sobre el cuidar el corazón, sobre principios a lo mejor del matrimonio y el noviazgo. Y por ejemplo, por otro lado, los padres les están diciendo, hijito, mira, tú pruébale, tú dale. Algún día vas a encontrar a la adecuada. Hermanos, yo me acuerdo mucho aquí en un campamento en Santana, donde un muchacho me decía, no, mi mamá me dice que yo tenga novias y novias. Que yo tengo que probar y que yo tengo que saber. Una mamá cristiana. Y yo le dije, pues mira, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo, no creo que la Biblia diga eso, pero yo no voy el asunto va a ser ahí con tu mamá. Y tu mamá se la va a echar. Entonces, de nuevo, la renovación de nuestra mente, hermanos, es adquirir una cosmovisión cada vez más bíblica. Ahora, hermanos, hay muchas cosas que nos ayudan con esto. Por ejemplo, a mí me encanta, mis hijos, hablarles de los dinosaurios. Dios creó los dinosaurios. Me encanta hablar de ciencia con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no está peleado con la ciencia. Dios no está peleado con eso. Una cosmovisión. Hermanos, necesitamos una cosmovisión bíblica para el trabajo. Te estaba teniendo, pero quiero darle ilustraciones. Necesitamos... Hermano, estaba hablando con el hermano Jesús Dávila. Yo no sé si usted ha batallado, pero hermano, los últimos 2 años hemos batallado con gente para el trabajo, como no tiene idea. No le ha tocado que usted le hable a alguien, sí, voy mañana, y no va. ¿Verdad? No, sí voy, no, sí, 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 te contesto, un presupuesto, sí, ahorita te contesto. No, sí, luego le hablo. Al ratito llego. Y no. O alguien empezó un trabajo, mañana lo vengo a terminar. Ahora, hermanos, en la cosmovisión cristiana no hacemos eso. No hacemos eso. Si decimos, lo hacemos. ¿Sí o no? Si decimos, lo hacemos. ¿Ok? Hermanos, yo, por ejemplo, si alguien pide dinero, lo paga. ¿Ok?
Lo paga. Es la cosmovisión cristiana. ¿Ok? Si alguien dice que entra a las 8, es a las 8, no a las 9, no a las 10, a las 8. Esa es la cosmovisión cristiana. ¿Sí o no? Esa es la cosmovisión cristiana. Ahora, hermanos, a mí no me preocupa que la gente no llegue a tiempo. A mí lo que me preocupa es que los cristianos no estén llegando a tiempo y no estén haciendo su trabajo y no sean responsables. Eso sí me preocupa. Los que no conocen a Dios, pero los que se dicen que conocen a Dios, irresponsables, sucios, cochinos, tramposos, ay, si hay una bronca. Porque esa no es la cosmovisión cristiana. Pero yo pienso también que ahorita que estás hablando de la cosmovisión cristiana, yo pienso que muchos hermanos piensan que están dentro de haciendo las cosas bien cuando en realidad no es y no están en una cosmovisión cristiana. Exactamente. ¿Por qué? Porque les falta cosas, hermano, les falta pensar más en la Biblia. Hermanos, yo les he dicho, por ejemplo, yo admiro mucho a los puritanos, porque los puritanos hablaban del trabajo duro. El libro de Proverbios habla del trabajo duro. Ahora todo el mundo quiere trabajar menos y ganar mucho. Hermanos, el trabajo duro glorifica a Dios. El libro de Proverbios habla, hermanos, las riquezas adquiridas mal no honran al Señor. No honran al Señor. Hermanos, de nuevo, como cristianos, usted no puede tener fe en un cachito de la lotería. No, Señor, por favor, tú sabes. Te voy a dar el 20%. Eso no es una cosmovisión bíblica. No es una cosmovisión. Y por último, el resultado. Comprobar, dice, para que comprobéis cuál sea la ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Básicamente, hermanos, esta oración, y ya sé que me pasé unos minutitos, ¿verdad? Hermanos, lo que está diciendo aquí, el verbo comprobar significa examinar algo para vivir de acuerdo con ello, lo que implica tanto discernimiento como práctica. Resultado o propósito. Los que sugieren que es un resultado enfatizan la consecuencia natural de la transformación, que es aprobar la dirección de Dios en la vida, especialmente su guía moral que afecta a los creyentes en un escenario histórico y cultural particular. La diferencia entre resultado y propósito tiene que ver con la intención. Los que sugieren propósito indican que la renovación intenta aprobar la dirección moral de Dios que se lleva a cabo de una renovación en la manera de pensar. Hermanos, lo que está tratando de decir Pablo es, de nuevo, al adquirir una cosmovisión bíblica, al rechazar una cosmovisión mundana. Ahora, cuando estoy diciendo mundana es que contra Dios, en contra de Dios y su palabra, y tener una cosmovisión bíblica, hermanos, vamos a experimentar, comprobar es la idea de yo voy a experimentar que la guía moral de Dios es lo que yo necesito. Que la guía moral de Dios para guiar, de nuevo, guiar mi familia, para guiar mi trabajo, para guiar mi empresa, para guiar las diferentes áreas de mi vida es buena, agradable y perfecta. La palabra perfecto, hermanos, tiene la idea de ahí, mire lo que dice, describe algo que está completo, que no es dividido, que cumple su propósito. Que cumple su propósito. Eso es lo que hizo Cristo cuando vivió. Entonces, hermanos, el dejarnos de nuevo transformar por Dios al adquirir una cosmovisión cristiana nos va a hacer experimentar que la voluntad de Dios y su guía moral es buena, es agradable, hermanos. O sea, sí nos va a gustar y es que perfecta, cumple su propósito. Cumple su propósito.
Hermanos, de nuevo, estos pasajes, de nuevo, son fundacionales para esto es lo que Dios espera de nosotros por la misericordia que hemos recibido. Esto es lo que Dios espera de nosotros por la misericordia que hemos recibido. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor, y danos gracia. Nos centramos mucho en las discusiones de la cosmovisión y de otras cosas, Padre, que son importantes. Ayúdanos, Padre, por favor. Estaremos viendo durante los siguientes párrafos las maneras prácticas, concretas, que estos versículos se van a aplicar. ¿Cómo vamos a aplicar estos versículos en maneras concretas, prácticas para la iglesia? Ayúdanos, por favor. Danos gracia en Cristo Jesús. Amén. Okay. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Tenemos un refrigerio. Ok, continuamos a las 11:25, 11:30. Ok, bienvenidos, hermanos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. En el colegio de Manuel.